cordial saludo para todos los televidentes de Hábitat que en este momento se encuentran disfrutando de la buena programación de su canal comunitario. Les damos la bienvenida a este espacio de educación y de sensibilización frente a la naturaleza y a todo el medio que nos rodea. En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de los cítricos, estas frutas que nos proporcionan altas cantidades de vitamina C. ¿Qué tan frecuentes son los cítricos en los hogares onzoneños? ¿Qué tanto los usamos comúnmente en nuestros hogares? Por eso vamos a hablar en el día de hoy de las propiedades. Por si no son muy frecuentes en los hogares, pues que comencemos a hacer uso de este tipo de frutos que son tan importantes también y que nos proporcionan grandes cantidades de vitamina C, como ya los decíamos, que son beneficiosas para nuestro cuerpo. Así que bienvenidos e iniciamos con la primera sección del programa, Enlace Ambiental. Los cítricos son originarios de las regiones tropicales y subtropicales del sureste asiático. De allí pasaron a la China, a la India, al Medio Oriente y a Europa. A las Américas fueron introducidas por Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493. Las primeras semillas fueron sembradas en la Isabela y la Española. A Colombia llegaron con los españoles a la costa atlántica y se distribuyeron por todo el territorio a lo largo del río Magdalena. Actualmente se encuentran en todos los países tropicales debido a los trabajos de investigación y adaptación de variedades. Sin embargo, sus producciones no son iguales a las obtenidas en zonas subtropicales. En las zonas subtropicales las plantas están sometidas durante un periodo de 2 a 4 meses a un intenso frío, mas no heladas, que les produce un reposo total o dormacia. Luego, con el calor de la primavera, se induce una gran floración y por ende una sola cosecha anual. En el norte esta floración ocurre entre febrero y abril, mientras que en el hemisferio sur se da entre junio y agosto. En el trópico, debido a la carencia de estaciones, en especial de periodos prolongados de frío, las plantas se mantienen en permanente crecimiento y desarrollo, produciendo floraciones y cosechas continuas. Sin embargo, este factor climático genera problemas de carácter fitosanitario, ya que las altas temperaturas, la presencia de humedad y la existencia permanente de frutos facilitan el ataque de patógenos, pues son factores que perduran su ciclo biológico. Por lo tanto, en el trópico y particularmente en Colombia, las cosechas están gobernadas por la alternancia de periodos secos y de lluvia. En las zonas donde regularmente hay una sola época de lluvia, como en la Orinoquía y en la costa atlántica, entonces habrá una sola cosecha. Y en zonas donde se presentan 2 periodos lluviosos, como en la zona cafetera, se tendrán 2 cosechas al año. Inclusive si las precipitaciones están bien distribuidas en el año, se puede tener una producción permanente durante todo el año. Las raíces de los cítricos, cuando proceden de semillas y se desarrollan sin necesidad de ser trasplantados, estas poseen una raíz característica parecida a las de los naranjos. Vamos a ampliar esta información tan importante aquí en esta sección de Enlace Ambiental. El tallo es derecho y de forma más o menos cilíndrica, con ramificaciones de altura variable de acuerdo con la especie y la variedad. Cuando joven es de color verde, el cual cambia a gris pardo debido a la formación de suber en la corteza. Las ramas constituyen la armazón del árbol, son angulares cuando jóvenes y al desarrollarse toman la forma redondeada. El tronco y las ramas de plantas silvestres tienen espinas, las variedades mejoradas no. En el tallo se producen 2 tipos de crecimiento, longitudinal, debido a la formación de yemas en las ramas y de los meristemos apicales, en grosor, originado por la actividad de cambium, la cual se produce por la simulación de la auxina que se produce en los brotes. Las hojas de los cítricos cultivados comercialmente son perennes, de una gran variedad de tamaños y formas, pero en general son elípticas o lanceoladas. Tienen un peciolo alado y son más grandes en los árboles jóvenes que en los adultos. Su color cambia de verde pálido a verde oscuro. Tienen típicas glándulas con aceites esenciales que liberan cuando son presionadas. Las hojas situadas en ramas fructíferas viven cerca de 15 meses, mientras que las situadas en los brotes verticales pueden durar hasta 4 años. En algunas especies de cítricos, las hojas están provistas de peciolos alados y a menudo están asociados a una espina, naranjo y tangelo, mientras que en otras especies, limones y mandarinos, estas alas no se presentan y la espina está poco desarrollada. En la pulpa se encuentran carotenoides, azúcares y ácidos. La acidez de los frutos o de los jugos se debe fundamentalmente al ácido cítrico. También contiene pectina, sustancias nitrogenadas, enzima y vitamina C.
Las semillas tienen forma y tamaño variables. Las del limón son pequeñas, esféricas y puntiagudas, y las del pomelo grandes, aplastadas y con aletas. Externamente son de color blanco, crema, marfil o amarillento. En su interior pueden ser de color canela, púrpura, rosado o amarillo. El número de semillas por fruto es función de la especie, de la variedad y de las condiciones de la polinización. En la naranja común, que tiene una autofecundación elevada, el número de semillas es abundante, mientras que en las variedades mejoradas, en donde el fruto se desarrolla por pertenocarpia, es decir, que la fecundación de la flor no existe o es incompleta, el fruto prácticamente no tiene semillas. En este caso se le denomina fruto aspermo. La pulpa es la parte comestible del fruto, comúnmente llamada endocarpo, constituido por los gajos, en cuyo interior se encuentran las vesículas de jugos y están agrupados en segmentos que oscilan entre 8 para limones y 15 para pomelos. La composición química de los frutos cítricos es muy heterogénea. En la corteza se encuentran los aceites esenciales y los pigmentos que le dan el color amarillo o anaranjado característico, entre los cuales son fundamentales los carotenoides. Estos coexisten con la clorofila, pero a medida que el fruto madura desaparece la clorofila. Ya conocemos las generalidades más importantes de este tipo de plantas. Ahora los invitamos a observar cuál es la clasificación y las variedades más comunes de cítricos existentes. Dentro de los cítricos se incluye una gama de especies y variedades. Existen dos clasificaciones del género Citrus, la de Tanaka, que propone 146 especies, y la de Swingle con 16 especies. Esta es la más sencilla y utilizada. Dentro de esa nomenclatura, las especies más importantes comúnmente se clasifican en 5 grupos: naranjas, limones, mandarinas, tangelos, toronjas o pomelos. Las naranjas se clasifican en 2 grandes grupos, las naranjas dulces y las agrias. Las primeras son las más utilizadas en el mundo y en Colombia. Sí, la naranja criolla, la que se produce aquí en Río, claro que aquí también sale naranja ombligona y también hay tangelo, pero es poquita pues lo que cosecha la gente, es muy poquito lo que la cosecha. Pues la naranja viene de los medios. Más que todo de los medios, hay cultivo de naranja de ombligona y naranja también hay. La naranja se consume mucho en Mesón, y sobre todo porque nuestros productos de nuestra tierra, de acá local, que es pura campesina, viene de los medios, de los potreros, de la loma. A veces traen naranja que viene de Nariño, que es mucho más calentana, pero por lo regular aquí se consume porque es tierra muy productora. Acá la gente no sabe valorar la cuestión de la naranja. Hay una persona que dice que ha sido para ella como si fuera el elixir de la eterna juventud, porque ella se mantiene rejuvenecida, le mantiene con la piel muy limpia. Y el cuerpo, la sangre, porque es que sobre todo la recomiendan para la cuestión del corazón, porque la sangre va a tener una fluidez mejor, y también para la presión. Dicen que la naranja se debe consumir sobre todo pues, en las horas de la mañana, que es muy beneficiosa para la presión. La Valencia es la naranja líder en el mundo porque ha dado el mayor número de clones, se adapta bien a distintas condiciones de clima, tiene buen contenido de ácidos y comercialmente se le considera excelente para jugo. Se originó en las Islas Azores y fue traída a las Américas desde Portugal. Las naranjas dulces se pueden clasificar en 2 grupos, de jugo o de mesa. La ombligona o Washington es una naranja de mesa, pues su jugo se toma amargo a las pocas horas de ser exprimido, debido a su alto contenido de naranjina y limonina. Las naranjas sin ombligo son las mejores para jugo, aunque también pueden ser consumidas frescas. Los limones se conocen internacionalmente como limas ácidas, mientras que en Colombia se les denomina limones. Los tangelos son cruces entre mandarina y toronja, resultando una fruta jugosa, dulce y de muy buena calidad. Las variedades más comerciales son: el tangelo mineola es un cruce de pomelo por mandarina dancy. Sus árboles alcanzan tamaños superiores a los de otras variedades de cítricos, de buena producción, excelente coloración externa y muy buena calidad interna. Fruto ovoide grande. Es una planta exigente en fertilización, de buena adaptación en la zona cafetera. El limón Tahití
Entró al país por Palmira en 1941, es un árbol mediano, vigoroso, de boca abierta y caída, follaje de color verde oscuro, el fruto es grande de color verde intenso, de superficie lisa y brillante, de forma oval o elíptica. Es una planta precoz, productiva y la calidad de la fruta es excelente. La pulpa es de grano fino, de color amarillento verdoso, muy ácida y aromática. No contiene semillas, pero algunas frutas pueden tener 1 o 2 semillas. Se comporta bien en patrones de mandarina, Cleopatra y limón rugoso. Pues más que todo el limón de acá es como el limón mandarino y el limón Tahití. Que ya el otro limón que es el pajarito, sí viene por ahí de Dorada o del Tolima, viene de otras partes. El que más jugo tiene viene a ser este limón, el Tahití. Este limón lo utilizan mucho como pasante de aguardiente o de ron, este limón. Y ya el limón mandarino viene a ser de acá también de Sonrón, que también la gente lo está utilizando bastante. Las mandarinas. Estos cítricos constituyen un conjunto de especies y variedades bastante complejo. Las especies más cultivadas son los mandarinos Satsuma, los clementinos y los comunes. Los cítricos tienen una longevidad muy variable que oscila entre los 30 y 40 años, pasando por las siguientes etapas. Desarrollo en vivero de 1 a 3 años, desarrollo del árbol joven de 2 a 5 años, desarrollo de la producción de 3 a 7 años, periodo de plena producción de 8 a 20 años y periodo de envejecimiento y muerte de 20 a 40 años. Desde luego que en la duración de estas etapas influyen diversas variables, como los climas tropicales y subtropicales. De igual forma, la especie, variedad o híbrido y la oferta ecológica del cultivo. También el manejo agronómico que se le da a este cultivo. Una planta de cítricos durante su periodo de plena producción reduce su tasa de crecimiento vegetativo y consolida su energía para florecer, fructificar, renovar raíces, ramas y hojas. Durante el año es factible diferenciar las siguientes fases: fase vegetativa, fase de floración, fase de fructificación y fase de maduración del fruto. El crecimiento vegetativo ocurre sobre las ramas jóvenes, según las estaciones o periodos climáticos. En las zonas subtropicales se presentan 3 crecimientos: en la primavera, el verano y en otoño. En el trópico, el crecimiento vegetativo es continuo, acentuándose en los periodos de lluvia y deteniéndose en las fases de fructificación y maduración del fruto. Las ramificaciones se alargan y se desarrollan hojas jóvenes de coloración verde claro, muy distintas del resto de las hojas de mayor edad, que son de color verde oscuro. En las ramificaciones nuevas aparecen las yemas productivas o brotes florales. En la fase vegetativa hay una intensa actividad radicular y clorofílica en la copa. En consecuencia, durante esta fase es necesario disponer de abonos nitrogenados y de agua de riego. En la fase de floración de los cítricos se presentan 3 estados: la floración, la polinización y la fecundación. La floración tiene lugar en verano después de un periodo de lluvias. Sin embargo, en algunas especies, como el limón, la floración se presenta de manera escalonada durante todo el año. Un naranjo adulto puede llegar a producir 60.000 flores. Sin embargo, no todas llegan a ser frutos, debido a que se presentan caídas naturales de orden fisiológico y hormonal necesarias para asegurar el desarrollo conveniente de los frutos. También se presentan pérdidas de flores por factores de orden climático como heladas y vientos y fitosanitarios. La polinización ocurre cuando los granos de polen liberados por las anteras de los estambres es transportado por el viento o los insectos para que germine en los estigmas de la flor. La polinización debe ocurrir en tiempo seco. Si el tiempo es húmedo, los insectos polinizados no son muy activos. El polen se deteriora por el exceso de humedad, afectando la polinización. La fecundación solo es completa en aquellas especies y variedades ricas en semillas. Los granos de polen depositados sobre el estigma germinan y desarrollan el tubo polínico a través del estilo, para llegar al ovario. El polen es portador del gameto masculino o llamado anterozoide, el cual se une con la oosfera o gameto femenino del óvulo. La fusión de los dos gametos, anterozoide y oosfera, realizan la fecundación, terminando con la fase de floración.
En las variedades sin semilla, el desarrollo partenocárpico del fruto es inducido por la germinación del grano de polen sobre el estilo, sin que exista fecundación, estimulando el desarrollo del ovario a fruto. La fase de fructificación se presenta en 3 etapas fundamentales: el cuajado, el crecimiento y la maduración del fruto. El cuajado es la primera etapa que sigue a la fecundación o al desarrollo partenocárpico en ausencia de fecundación completa. El fruto que cuaja es de color verde brillante y de crecimiento rápido. Los demás frutos son de color verde amarillento y de menor tamaño, que se caerán prematuramente. La caída de frutos en el período de cuajado es una caída beneficiosa para el árbol, pues regula la producción y favorece el tamaño de los frutos. Si la caída es abundante, es necesario obtener la causa, la cual muy seguramente estará asociada con la deficiencia de agua y nutrición insuficiente en nitrógeno. El crecimiento del fruto es afectado por factores como la edad, el vigor del árbol y las condiciones climáticas. Los árboles jóvenes tienden a dar fruto de mayor tamaño, de piel más gruesa y de maduración más larga. El exceso de calor y deficiencia hídrica da lugar a frutos pequeños, de corteza dura y maduración más tardía. De la fase de fructificación se concluye un aspecto práctico: el papel fundamental que juega la nutrición del árbol sobre la cantidad y la calidad de la cosecha. En esta fase, la escasez de agua y de nitrógeno tiene graves repercusiones sobre el rendimiento, el tamaño y la calidad de la fruta cítrica. La fase de maduración se caracteriza por presentar cambios de color en su epidermis y por la calidad del jugo de la pulpa. Los cambios de coloración ocurren por la desaparición progresiva de la clorofilia en beneficio de los carotenoides, que, de acuerdo a la especie o variedad, le dan el color característico. Los colores son más pronunciados en las regiones de temperaturas cálidas que en aquellas regiones donde se cuentan con temperaturas frescas. Los cítricos pueden propagarse sexual o asexualmente. La reproducción sexual o por semilla permite obtener plantas rústicas, vigorosas y de larga vida, pero da lugar a una variabilidad en la descendencia que afecta el valor comercial de las cosechas. Aunque el cítrico se distingue de las demás especies frutales porque una semilla puede tener más de un embrión, poliembrionía, fenómeno que permite obtener plantas genéricamente idénticas a la planta madre. Sin embargo, como un gran número de variedades comerciales carecen de semilla, el sistema de reproducción sexual es inadecuado y solo se practica en la obtención de patrones para injertar. La multiplicación asexual o vegetativa, acodo, estaca e injerto, permite obtener plantas que reproducen las características de todo orden de la planta madre, aceleran el proceso de multiplicación y mejoran la calidad de la fruta, pero las plantas obtenidas asexualmente tienen menos robustez y longevidad. El injerto es el método de multiplicación vegetativa más utilizado. Para hacerlo hay que tener en cuenta 2 factores: el patrón y la variedad a injertar o planta madre de la cual se toman las yemas de la variedad que se desea reproducir. La importancia del patrón es grande, ya que es la parte de la planta que la sostiene, le suministra los nutrientes básicos e induce ciertas características de tamaño, productividad y calidad. Tiene especial importancia el conocimiento de los diferentes factores ecológicos que intervienen en el cultivo de cítricos, ya que algunos de ellos llegan a ser limitantes y de muy difícil modificación. Los factores que intervienen en la modificación de este cultivo son el suelo, el agua y el aire. El suelo. Los cítricos en general no son específicos para algún tipo de suelo, ya que su capacidad de adaptación a los distintos terrenos es muy amplia. Sin embargo, esto no quiere decir que los cítricos se comporten de la misma manera en todos los suelos y que no tengan exigencias básicas sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos. La textura, estructura y demás propiedades físicas del suelo son más importantes que las químicas. Las primeras definen la habilidad del suelo y son muy costosas de modificar. Las segundas determinan la capacidad nutricional del suelo y cuando es deficiente se puede corregir o incrementar mediante la adición de fertilizantes. En los suelos arcillosos, la resistencia que presentan la arcilla a la penetración de las raíces afecta el desarrollo radicular de la planta, llegando a ser menos denso y fibroso, generando árboles de menor porte que producen frutas de menor tamaño, de corteza más gruesa y menos suave, poco jugosas, pero con mayor cantidad de sólidos solubles,
tendiendo a predominar la acidez sobre el azúcar. La maduración de la fruta es más tardía, ya que al tener baja la relación azúcar-acidez, demora más tiempo en alcanzar la relación adecuada o índice de madurez. En suelos arenosos, los cítricos desarrollan un sistema radicular extenso, generando copas grandes y de corteza delgada y suave, de alto contenido de jugo, pero con menor contenido de sólidos solubles. Igualmente, alcanzan rápidamente la madurez y resultan más dulces al paladar. De otra parte, la permeabilidad, la profundidad y el pH del suelo son factores importantes. Si la permeabilidad es alta, el agua se filtra con facilidad, ocasionando lixiviación de nutrientes y exigiendo mayor frecuencia en los riegos. Cuando la permeabilidad es baja, los problemas no son menores, ya que se producen encharcamientos que reducen la disponibilidad de oxígeno para las raíces y favorece las enfermedades fungosas. 5 aspectos del clima son fundamentales para el desarrollo y producción de los cítricos: luz, temperatura, precipitación, humedad relativa y vientos. La luz solar, además de ser necesaria para que la planta pueda sintetizar la clorofila y realizar la fotosíntesis, afecta la respiración, la transpiración, la floración y la composición química de los jugos. Los frutos que crecen en la periferia de la copa del árbol tienen mayor contenido de vitamina C que las desarrolladas en el interior del follaje. Una intensa y duradera radiación solar, acompañada de una elevada temperatura y baja humedad ambiental, causa daños en los cítricos conocido con el nombre de golpe de sol, muy frecuente en las mandarinas. Temperatura. La temperatura tiene el carácter de factor limitante para el cultivo de los cítricos, ya que influye en el crecimiento vegetativo y en la producción o desarrollo de la fruta. Los límites entre los cuales se produce actividad vegetativa corresponden a los 13 grados centígrados como un límite inferior y los 39 grados centígrados. El valor nutritivo y medicinal de los cítricos ayuda gracias al alto contenido en minerales y fibra. De igual forma, la vitamina C ayuda al sistema inmunológico y también ayuda a la absorción del hierro. A continuación los invito para que veamos otros temas que tienen que ver con el medio ambiente que nos rodea en la sección de notas informativas. Los bosques son importantes depósitos de biodiversidad terrestre que ofrecen diferentes hábitats para plantas, animales y microorganismos y proporcionan a los seres humanos una amplia gama de bienes y servicios, según lo informa la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Unos 4.000 millones de hectáreas de bosques cubren el 30% de la superficie de la Tierra y, de acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el mundo redujo a 7.3 millones de hectáreas la pérdida anual neta de superficie forestal. Los bosques primarios cubren el 7% de la superficie terrestre. Estos contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, que aumentará el daño provocado por los incendios, las plagas y las enfermedades. Y de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy, donde hemos hablado acerca de los cítricos. Como vimos, gracias a las personas que nos concedieron la entrevista, ellos nos explicaban que en el municipio de Sonsón no es muy común que se cultiven los cítricos. De igual forma, también vimos que en la canasta familiar es muy común alguno de los cítricos, sea el naranja, limones y sus derivados. Esperamos entonces que ustedes hayan aprendido tanto como nosotros de este programa y nos vemos dentro de 8 días con otro tema más de hábitat por el respeto y la convivencia ambiental.